Hola, muy buenos días, bienvenidos a la cápsula video y estábamos escuchando una canción que significa No seas tímido de Karol G con el DJ Tiesto. Y ello en ocasión con lo que es esa música ambiente, porque hoy de manera muy respetuosa vamos a abordar un tema que para muchos es un escándalo, para muchos es un retroceso, para muchos es regalarle maquillaje a los militares venezolanos. Y yo considero que este tipo de temas se tiene que abordar de una manera muy responsable y respetuosa, porque somos uno de los últimos países en la región en despenalizar actos contra natura. Esos actos contra natura es algo muy amplio, es algo que no solamente a título personal yo lo pudiera entender como relaciones con personas del mismo sexo. Y el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar establecía sanciones, penas que iban de 1 a 3 años a aquel militar que fuera encontrado en actos contra natura. ¿Qué eran actos contra natura? Era algo vago, era algo que podía dar para muchas interpretaciones. Entonces, en la vanguardia de la progresividad y algo que está pasando desapercibido es que en la reciente visita que realizó el alto comisionado de las Naciones Unidas, el señor Volker Turk, pues una de las recomendaciones que le dio al Estado venezolano era atender la situación de discriminación para el ingreso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces, esto obedece a esa recomendación de Volker Turk y específicamente cuando le menciono Volker Turk es que ese es el antecedente para esta decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde él abordó que la discriminación por orientación sexual en el mundo militar representaba un filtro para el ingreso. Pues bien, vamos a mencionar que desde Cápsula Legal consideramos que eso es el punto medular para que a través de la figura del defensor del pueblo, que hay que mencionar que es un activista de derechos humanos, que tiene más de 25 años en ese activismo y que además es una persona que está sensibilizada en este tipo de actividades, tal cual como lo estoy yo, porque yo soy defensor de derechos humanos en la zona oriente sur de mi país. Entonces, los activistas de derechos humanos tenemos contenido y tenemos una formación que está prohibida la discriminación y por eso nosotros tratamos de informar y de sensibilizar. Pues bien, él en su posición de defensor del pueblo preparó su documentación y acudió al Tribunal Supremo de Justicia. La sentencia es del 16 de marzo del presente 2023, es decir, algo bastante reciente, y allí la Sala Constitucional anula la prohibición establecida en el 565 del Código Orgánico de Justicia Militar que imponía penas de prisión a homosexuales por actos contra natura, como era calificado el tener relaciones entre personas del mismo sexo. Pero cuando se menciona actos contra natura, pues la imaginación es libre y uno puede pensar actos contra natura que va mucho más allá de tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Entonces, cuando las calificaciones son ambiguas, da para mucho y por ello que es preciso que el legislador en la prosecución, pues, de tener normas claras y simples
tenga la precisión de establecer que es un acto contra natura. Evidentemente, el acto contra natura fue direccionado a relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Y es de mencionar que la comunidad LGBT más Q y algo más, porque tiene muchísimas consonantes, desde hace algún tiempo viene activándose en la calle venezolana, viene solicitándole al Tribunal Supremo de Justicia, al Consejo Nacional Electoral, a la Asamblea Nacional, pues que hayan leyes de inclusión, de no discriminación. Y es de destacar que las últimas leyes que ha tenido la Asamblea Nacional, hay un artículo que siempre están colocando la equidad, la igualdad y la no discriminación. Dentro de esa no discriminación está esa. No se puede discriminar a una persona por ser homosexual. Y no es que, bueno, ahora le van a regalar. Yo he visto desde la bandera nacional, la han colocado en perfiles de redes sociales con el arco iris, cuestión que considero que es una falta de respeto porque es un símbolo patrio nacional. Han colocado militares pues con la boina rosada, pintándose los labios. Y eso es indicativo que la sociedad venezolana le falta educación, porque en la gran mayoría de los países ya estas situaciones están legisladas, están en norma. Y Venezuela se ha quedado atrás, no del mundo, sino de la región. Entonces, cuando se permite abrir ese abanico, que en ese abanico también ellos existen, porque no es que se trata de que ahora van a haber más porque le van a dar permiso. Toda la vida ha existido la homosexualidad, desde la época de Alejandro Magno, así que, y fue un gran guerrero y un gran militar de combate, y la historia no ha presentado a Alejandro Magno como qué, como homosexual. Entonces, es de educación y de respeto, porque estos son temas importantes y son temas que marcan pues la educación de la sociedad. Entonces cuando uno ve ese tipo de jocosidad, uno está entendiendo pues que a la sociedad le falta educación. Y cuando el señor defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, que investigué para esta cápsula legal, no conocía que era activista de derechos humanos, y por allí también leí que forma parte o formó parte de una organización, una ONG, me apareció en Google, Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Si me llega a ver o alguien de la Defensoría del Pueblo y me puede dar la verificación de esta información o por el contrario, pero es la que aparece de Alfredo Ruiz en Google, pues cuando trabajamos con los derechos humanos, no puede ser un defensor de derechos humanos y promover o decir, bueno, eh, eh, son personas del mismo sexo, tienen una menos categoría de derechos, para nada. O sea, el hecho de que se permita o que no se castigue, es mejor, no se castigue la homosexualidad dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no es que se está permitiendo, que se está aplaudiendo, que se está incentivando, que se está estimulando, vea todos los sinónimos que le estoy utilizando, en que haya homosexualidad. No porque en un país se suprima una norma que es inconstitucional, que va en contra de la progresividad de los derechos humanos, no se está motivando ni estimulando que las personas pues comiencen a ser lo que en realidad son. Porque hay mucha homosexualidad en Venezuela y debemos mencionarlo. Pues cuando hay esas manifestaciones, uno ve, oye, uno quedó sorprendido, pero bueno, y este hombre tan bello, y esta mujer tan femenina, y resulta que ella es lesbiana y él es homosexual. Eso se respeta, eso es su vida privada y eso entra dentro del rango de la intimidad y la privacidad. ¿En qué yo no estoy de acuerdo? Pues en ese, ese libertinaje que se puede promover y que solamente son algunos, pero lamentablemente hace mucho ruido en la comunidad LGBT, que pues son muy eufóricos, quieren manifestar abiertamente
que ellos son homosexuales y en eso pueden agredir, pueden atentar contra el sano desenvolvimiento de la sociedad y de una familia que vaya a pasar. Que dos hombres estén en la calle agarrados de mano y se estén besando, como lo hace un hombre y una mujer, se están besando y se están dando la mano. ¿Qué significa eso? Una manifestación de amor. Y así se tiene que educar y se debe respetar, porque hay otras cosas que yo considero peores y sin embargo la sociedad lo aplaude. Ejemplo, un hombre de 60 años casándose con una chama de 30. Eso en este país está normalizado. Pero si es una mujer de 50 años con un muchacho de 20, horrible. Pero no es lo mismo. Es lo mismo, pero ¿qué pasa? Bueno, que es un hombre y ella es una mujer. Ah, es al contrario. Entonces, cuando vean una familia homosexual, se respeta. Eso no le tiene que afectar a usted. Y esto ha pasado desapercibido, incluso en perfiles que se dedican a hablar del buen derecho. Cuando nosotros hablamos del buen derecho y cuando estamos en esta movida de educar, no podemos distorsionar los contextos que motivan esta decisión. Esta decisión se motiva a la recomendación del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Volker Turk, que debo recordar se reunió con representantes de organizaciones del espacio cívico venezolano y una de las recomendaciones que le dio al Estado venezolano fue esa, la de eliminar la discriminación de personas homosexuales en el ingreso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces, viene un defensor del pueblo, promueve, impulsa ante el Tribunal Supremo de Justicia y la Sala Constitucional se pronuncia afirmando el 16 de marzo que despenaliza el artículo 565 y pues las personas que sean homosexual ya no serán castigadas dentro del seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y por allí hay que indicar que ahora las comunidades que defienden los derechos igualitarios de la Liga LGBT más Q, pues pudiera tener allí la puerta abierta para solicitar pues ciertas consideraciones, por ejemplo, en el país conforme a la ley de registro público, ley orgánica del registro público, si no me equivoco, se menciona que se puede modificar el nombre, pero allí hay un procedimiento a realizar y muchas personas pertenecientes indican pues que no es tan fácil en la práctica, pero conforme establece que se le puede cambiar a los adolescentes, a los niños el nombre cuando éste sea causante de acoso, de bullying, entorpezca pues su desarrollo de la personalidad y se realiza pues el procedimiento directamente ante el registro civil. Y en el caso de cambiarse el nombre porque cambió de sexo, es decir, él nació hombre, tiene nombre de hombre, pero él se presenta físicamente como mujer, entonces cuando muestra la cédula de identidad, tiene el nombre con el cual nació, José, y físicamente es una chica. Entonces allí hay un procedimiento que ya está establecido en nuestra legislación nacional. Lo que pasa es que, bueno, las leyes se desconocen y entonces cuando se menciona en la cápsula legal, en la cápsula video, rápidamente hay que voltear y buscar esas leyes y comenzar a indagar y darnos cuenta que sí existen. En la práctica hayan allí algunas incongruencias, pues todo es subsanable y todo avanzando en la progresividad se va logrando. Yo particularmente soy muy respetuosa de las orientaciones sexuales de las personas, soy muy respetuosa de las posiciones académicas de las personas y me caracterizo por tener ese perfil. Mucho respeto a el comentario ajeno. Y cuando vemos este tipo de situaciones, no hay otra que recordar que lo más importante es que esa recomendación que realizó
el alto comisionado de los derechos humanos se colocó en la práctica porque estamos en un momento que es político, no jurídico. El momento político es álgido en un año pues de contiendas electorales que comienzan a calentarse y entonces vamos a ver este tipo de impulsos y de cambios dentro de la estructura del Estado en pro de, algunos mencionarán pues alianzas a favor por votos, otros mencionarán pues las presiones internacionales desde el punto de vista de los derechos humanos, pero lo importante es que se despenalizó algo que era contrario a la Constitución y por supuesto los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Recuerda que desde Cápsula Legal promovemos una cultura de legalidad porque solo la Venezuela que se prepara es la Venezuela que se levanta. Y yo confío que te estés preparado.